Banco Central lanzó su precandidatura a la presidencia el viernes pasado con un discurso concentrado en la necesidad de la renovación programática y de liderazgos, así como la importancia de los temas éticos. Recibimos a Mario Vergara en estudios. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, gracias mucho por gusto venir. estar con Un gusto ustedes. recibirte. ¿Cómo te llevan estos días? Es el que estuvo más tiempo en el equipo económico. El único que estuvo desde que empezó el Frente Amplio en 2005 hasta la semana pasada. 3 años porque ni Astori, que fue vicepresidente. Sí, su secretario, ministro, Banco Central. ¿Cómo te llevan estos días? 13 años sin y hacer medio. Es un cambio de vida, sin duda, ¿no? Y tengo claro que esto recién empieza. Sí. Estos días son agitados, porque por un lado, hasta el jueves pasado, yo tenía un montón de limitaciones, ¿verdad?, para el ejercicio de la política. Y por lo tanto, estos son días no solamente del lanzamiento de esta opción en la interna frentista y toda la movida a nivel mediático. Y también de comenzar a organizar los grupos para organizar la tarea, que es una tarea muy vasta, muy grande. Porque la lógica, lo que siempre recordamos es que te está inhibido como presidente del Banco Central hacer comentarios de política, pero también algo participar hiciste, de reuniones. Sí, de todas formas, el año pasado lo dejaste ahí solapado, la intención de que... Sí, claro. Y te la cobraron. Siempre dentro de la Constitución. Bien. Y los finalmente... que se fueron a la mague rebotaron en la Corte Electoral. En la Corte, exacto. Pero bueno, habías hecho ese comentario, entonces bueno, a todos nos quedó la sensación de que podía ser una posibilidad, sí, pero claro. También estaba la imagen de Astori, de si se presentaba o no, y eso incidió en que te decidieras. En realidad yo había un poco puesto sobre la mesa mi disposición a considerar la posibilidad de la precandidatura y de alguna manera el hecho de si Astori se presentaba o no era un factor de decisión. Lo habías dicho así. De alguna manera yo estaba pensando que si Danilo era parte de la competencia, quizás no tenía mucho sentido que nosotros compitiéramos. ¿Y hablaste con él? Sí, claro. En la medida en que él definió no competir, bueno, aquí estamos. ¿Y cómo tomaste que el Frente Libre Sereñi optara el apoyo a Daniel Martínez, siendo tú un hombre tan cercano a Astori? Sí, es cierto. Bueno, la sintonía conceptual y en la política económica y demás con Astori sigue intacta, ¿no? Evidentemente uno tenía la expectativa de que hubiera apoyos por ese lado, pero bueno, cada uno toma las decisiones que entiende más convenientes para su grupo y yo eso simplemente lo tomo como un dato de la realidad y a trabajar con eso. ¿Te defraudó? No, en la política las decisiones van para un lado o para el otro por factores diversos. No es una telenovela de sentimientos, ¿verdad? Es una cuestión de que cada uno evalúa la conveniencia de su grupo, de su posición. Yo eso lo respeto y te reitero, lo tomo como un dato de la realidad y a trabajar. Claro, bueno, Astori también tiene algunos factores que son los que manejó para el apoyo. Vamos a ver lo que decía el otro día en Telemundo con Emiliano Cotelo. Yo creo que Mario es una persona con gran capacidad que merece ser precandidato. Lo había anunciado desde hace tiempo en caso de que yo desistiera de hacerlo. Hay que respetar su voluntad. Pero yo creo que cuando se toma una decisión de este tipo hay que equilibrar capacidades, por supuesto, con potencial electoral. Porque en una elección se quiere tener el mejor resultado posible. Y en ese balance está mejor posicionado hoy Daniel Martínez que Mario Vergara. Pero Vergara puede ser su sucesor, puede ser su relevo en ese espacio. Bueno, yo no voy a designar a mi sucesor. No, pero bueno saber cómo lo ve. Otros factores y otras circunstancias las que lo harán, ¿verdad? Hay muchos compañeros valiosos. Pero puede ser ese el objetivo con la candidatura, con la campaña. Puede ser él o pueden ser otros, no hay que descalificar a nadie. Vean, en realidad más allá del sucesor está el apoyo, que también tiene que ver mucho las encuestas, pero en tu caso, como arrancaste recién la precandidatura, no te habían tenido en cuenta todavía. Claro, básicamente no, y además no ha habido campaña, ¿no? Y ahora, una vez que ya no estoy en el equipo económico, todo el tiempo del mundo va a estar dedicado a la campaña, a desarrollar el enfoque programático y la visión del mundo que queremos impulsar, a recorrer el país, a conversar con los compañeros. En ese sentido tengo mucha confianza y mucha fuerza. ¿Cuál es el que sí estaba y entró por la puerta atrás, que fue la foto más famosa, fue José Mujica. Y bueno, su presencia es siempre llamativa, ¿verdad? Vean, ¿charlaron después?
Conversamos, sí, un poquito, porque había muchísima gente y tenía yo la intención de saludar a todos los que me habían acompañado. ¿Y se puede sacar alguna conclusión política de esa presencia? No. Bueno, sí, obvio, la de recibir el apoyo de compañeros, ¿no? Así como estaba Mujica, estaba también Óscar Andrade, que es uno de los que está en la carrera, y yo valoro mucho esos gestos porque son gestos de democracia interna en primer lugar y de mucho frente amplismo, y yo eso lo valoro enormemente. Que también, Mujica acompañó el otro día en un acto a Sendik en la 711 y tuviste un discurso bastante duro de ética y de aquellas campañas con aspiraciones personales pero que pueden dañar la imagen del partido, sin decirlo, ¿no? Pero evidentemente una de las personas es Sendik. Bueno, las interpretaciones corren por cuenta de ustedes, me parece muy bien. Yo la impronta de nuestra orientación claramente tiene una base sereñista. Yo tuve el privilegio de tener un vínculo especial con Sereñi, es algo que atesoro y que llevo conmigo en mi vida personal y en mi vida también política. No, encaraste la Fundación Liber Sereñi desde el comienzo. Bueno, yo participé muy activamente, sobre todo en el Centro de Estudios 1815 con Sereñi, y bueno, mantuve un vínculo muy cercano prácticamente hasta el día de su fallecimiento. Y no me sentiría sereñista si no tuviera una actitud de que ante los actos de corrupción o ante faltas éticas uno tiene que ser implacable. Que son cosas distintas, ¿no? Actos de corrupción normalmente asociados a delitos. No todos los delitos son actos de corrupción, pero básicamente... y ahí la justicia es la que tiene que dictaminar, ¿verdad? Los juicios no se hacen ni en los programas de televisión, se hacen en el terreno judicial, y ahí lo que dictamine la justicia en cada caso tiene que ser respetado. Más allá de resultados, ¿sentís que puede dañar al Frente Amplio? Llego a eso. Corrupción a la justicia, y lo que diga la justicia se respeta. En los temas éticos, que muchas veces no necesariamente están atados a delitos, el Frente Amplio se ha dado un procedimiento que es solicitarle al Tribunal de Conducta Política informes, asesoramientos sobre estos temas. Por lo tanto, en primer lugar, entiendo que si el Frente Amplio solicita ese asesoramiento en casos que entiende conveniente, después también tiene que expresarse, tiene que dirimir, tiene que tomar alguna posición con respecto a esos casos. Ahí hay un retraso hoy, hay 11 casos ya informados por el tribunal, creo, y hay 4 más que están en proceso. Por lo tanto, creo que oportunamente el Frente Amplio tiene que tomar posición sobre esos casos porque los mensajes sobre los temas de la ética tienen que ser claros. Eso sí lo juzga la gente en su casa. Por supuesto, sí, por supuesto. Pero a mí me importa porque a veces la gente juzga, no siempre se tiene toda la información, ¿verdad? Sí, claro, pero por eso. En la órbita del Frente Amplio, ahí yo me voy siempre a parar en las tesituras que toma el Frente Amplio con respecto a estos temas. Pero sin interpretaciones, con respecto al caso Sendik. ¿Qué piensa Mario Vergara? Yo lo que pienso es que con respecto al caso Sendik rige absolutamente esto que estoy diciendo, que nos tiene que regir a todos. Y el otro paso o el otro mensaje que sí di, que un poco hacías tu referencia, es que las aspiraciones personales son todas legítimas, pero cuando uno siente que su participación o su aspiración, más que contribuir con una construcción colectiva como es el Frente Amplio, más bien lo daña, entiendo que las aspiraciones personales tienen que quedar a un lado. Evidentemente no es lo que piensa hoy Sendik. Para saber lo que piensa Sendik, la persona ideal para responderle es Sendik, no yo. Bueno, todavía no hemos logrado que nos responda. Pero ¿Respondo? ¿Cómo no? Esos criterios para todos. Perdón. No podemos lograr que venga, pero bueno, o sea, yo es otro en el caso de Sendik, como en los otros 14 casos, mi posición va a ser, o tiene que ser, consistente con lo que el Frente Amplio resuelva una vez analizado la situación basada en el informe del Tribunal de Conducta Política. Pero lo que está diciendo Arbonara es, tiene que tratarlo el plenario, no tengo dudas de que el Frente Amplio, no tiene sentido que el Frente Amplio le pida al Tribunal de Conducta Política que lo asesore en un tema y después no tome el Más que no tiene sentido, es una mala señal. Pero lo está pateando para adelante el propio Javier. Por el Frente Amplio, y no hablo de esto en lógicas de campaña ni nada por el estilo, porque la oposición tiene múltiples casos
de denuncias de faltas éticas o eventualmente de corrupción, y su reacción ante el tema ha sido absolutamente nula. No, pero el propio Javier Miranda está queriendo tratar el tema y lo van pateando para adelante, pateando para adelante. Sí, aparentemente ha habido un paso de negociación política, ¿verdad? Miranda, por lo que ha trascendido, le ha solicitado a algunos de los líderes del Frente Amplio, bueno, que comiencen a procesar políticamente el tema, y yo creo que sería saludable tener algún tipo de definición oportunamente. Mario, me quedé pensando hoy cuando hablabas de esa visión de país que querés desarrollar a través de tu campaña, de esta candidatura y del sector político que se forma en torno a vos. ¿Por dónde pasa? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué diferencias tiene con lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Hubieras hecho algo distinto vos? Bueno, lo que ha surgido como políticas públicas en 3 gobiernos del Frente Amplio siempre es la síntesis de multiplicidad de visiones y opiniones, y eso es lo que le da de alguna manera también su riqueza. Por lo tanto, no siempre tiene sentido comparar lo que uno hubiera hecho personalmente. Sí, está claro que el Frente Amplio en 3 gobiernos desarrolló una multiplicidad de políticas públicas, de reformas estructurales, creo yo, con una evaluación general positiva para el bienestar de los uruguayos y las uruguayas. Hace 3 años publiqué un libro en donde relataba el cúmulo de reformas y transformaciones que el Frente Amplio hizo en el gobierno. También en el libro se incluían cosas pendientes, reformas que no se habían encarado, por lo menos con la posibilidad de implementarlas, o que no han tenido resultados aún satisfactorios, y cosas que todavía... ¿Cuáles son esas reformas? Bueno, en su momento yo mencionaba el tema de la caja militar, que recién ahora... hay áreas que obviamente son de la preocupación de la sociedad y que tienen que ver con que el Frente Amplio ha avanzado, creo yo, pero no en toda su integridad en los temas de seguridad, en los temas de educación. Pero sobre todo mi énfasis ahora está en que toda esa agenda que el Frente Amplio implementó estaba basada, obviamente, en la situación y en la visión que podíamos tener a fines de los 90, principios de siglo, por una cuestión histórica obvia, además veníamos de la crisis, pero que hoy el mundo está cambiando de manera drástica. Y está cambiando de manera drástica en términos geopolíticos, comerciales, financieros. O sea, el mundo de hoy en el mapa de los países desarrollados, de los líderes mundiales, Trump en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, el peso creciente de China. Hay un mundo nuevo en ese terreno que abre oportunidades y riesgos. Hay una región distinta, totalmente distinta en lo político, en lo económico-financiero. Impredecible. Impredecible y con variantes muy extremas. De volatilidad muy alta. Con muchísima preocupación. O sea, tenemos un contexto global y regional muy diferente, pero además hay otra cosa que lo atraviesa todo, que es la dinámica tecnológica. La dinámica tecnológica hoy tiene una velocidad, una amplitud, una transversalidad que rápidamente está cambiando nuestras vidas. Y está cambiando lo que producimos, cómo lo producimos, el impacto sobre el empleo, sobre el comercio, sobre la capacidad de distribución, sobre la posibilidad de un Estado que cobre impuestos y pueda hacer políticas sociales y productivas. O sea, las demandas para el sistema educativo, para las infraestructuras. O sea, la dinámica tecnológica hoy está pautando que estamos entrando rápidamente en un mundo con oportunidades y desafíos que son muy distintos al mundo que teníamos hace 15 años. Y por lo tanto eso obliga a reformular la visión del mundo y en consecuencia a reformular programa, agenda, revisar políticas. Quizás en algunas áreas como las que mencionaba, las políticas no han sido implementadas en su integralidad o no se ha logrado hacer reformas de manera más integral. Pero a veces hay incluso algunas cosas que, aunque hubiéramos hecho algunas reformas hace 10 años, hoy seguramente también tendríamos que revisarlas porque la dinámica tecnológica está condicionando y está generando una constelación muy diferente de oportunidades y desafíos. El MPP emitió un comunicado hace unos días, un documento que inclusive lo comentó acá el diputado Sánchez, de que el modelo económico estaba agotado. No es eso lo que dice el documento. El documento, la frase suelta del documento es
el modelo económico muestra algunas señales de agotamiento, que no es lo mismo que estar agotado, pero además cuando se lo lee en integralidad, además se lo relaciona también a un cambio de contexto, ¿no? De precios internacionales que ya no son el boom que eran hace algunos años. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? Tasas de interés cero en el mundo que viabilizaban y abarataban las inversiones, en fin. En ese sentido, yo creo que la política económica, en primer lugar, yo obviamente voy a reivindicar la política económica y social de los gobiernos del Frente Amplio. Ambas cosas siempre las concebimos intrínsecamente unidas. Es una política económica que cuando uno ve el panorama de la región en general, uno por lo menos se siente con la tranquilidad que esa política económica y social ha permitido la continuidad del crecimiento de la economía, mejoras de bienestar para uruguayos y uruguayas y también una clara base de continuidad en el terreno político de un gobierno con orientación progresista, ¿verdad? Lamentablemente otras opciones de política económica y social en el continente con las mejores intenciones y con orientaciones progresistas o no han avanzado en la resolución de problemas del bienestar de sus pueblos y en algunos casos incluso han empeorado y también en muchos casos ha cuestionado la continuidad de gobiernos progresistas, ¿verdad? Sí, hubo retrocesos en algunas conquistas y además cambios de gobierno. De orientación de los gobiernos. Sí. Por lo tanto, primer punto, yo reivindico lo que hemos hecho en general. Sí. Ahora, el desafío más grande con todo eso que estás hablando de la región, que el desafío más grande. Sin duda. Y veamos ahora cómo termina esta historia en Brasil y obviamente no solamente el desafío de continuar es importante, sino incluso de sostener cosas, ¿verdad? Está claro que en la discusión regional, por ejemplo, toda una agenda de derechos que nosotros impulsamos y defendemos, hay que consolidarla, porque hasta en los discursos en la región hay cosas de derechos que hemos avanzado que están sin duda amenazados. Pero vuelvo un instante al punto que usted me hacía con respecto a la política económica y social. Es la política económica y social del Frente Amplio, porque no es la de un grupo del Frente, es, como decía hoy, la síntesis de múltiples opiniones y restricciones para hacer política económica y social. Y siempre ha tenido variantes, o sea, nunca se concibió como una cosa rígida, monolítica desde el primer momento, ha tenido muchas variantes. Y eso es lo que tiene que continuar, atado a lo que decía antes. Si el mundo nos está cambiando drásticamente, la política económica y social tiene que adaptarse, revisarse y reformularse con los mismos objetivos, con la misma orientación, pero quizás con variantes e instrumentos diferentes, porque el mundo y los desafíos y las oportunidades están cambiando de manera drástica. ¿La conducción macroeconómica fue la misma a lo largo de los 13 años o en el gobierno de Mujica hubo, porque lo ha expresado el propio Astori, ¿no?, determinada decisión en cuanto a las inversiones y en cuanto al gasto que se manejaron de manera distinta? Yo creo que en términos de orientación de la política económica claramente hubo una única línea, una línea de continuidad. Hubo algunos aspectos, digamos, más puntuales, si se quiere, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los procesos de inversión en las empresas públicas, que a veces se desalinearon un poco de la orientación general. Pero yo no interpretaría eso como líneas de política económica. Porque se hablaba siempre de dos equipos económicos. Sí, eso era lo más extremo, pero no. Es una caricatura mediática. Pero de repente hay ahí parte de lo que es esa discusión que hay que sintetizar en el frente hoy. Alguien que plantea un modelo de desarrollo con empresas públicas generando más inversión y otros que están más preocupados por el equilibrio en eso. Las empresas públicas no van a poder invertir, ser fuertes como tienen que ser en la sociedad uruguaya, si hay un descontrol en las cuentas públicas, porque la experiencia muestra que con cada crisis nadie se fortalece, mucho menos las empresas del Estado. Cuando hay crisis, y recuerde el 82, los 90, el 2002, el primer elemento de corte para empezar a salir de una crisis es recortar las inversiones en las empresas públicas. O sea, poner en oposición una cosa a la otra es una falacia de falsa oposición, como diría Ferreira. Bien, Mario, uno de los puntos que en esta campaña van a ser más importantes, o por lo menos la gente es lo que más le interesa, tiene que ver con la seguridad. ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, yo tengo una visión, en primer lugar, de que a nivel del Ministerio del Interior se ha hecho una reforma que yo catalogaría de carácter estructural,
con la reformulación de la policía, los temas de la tecnología, la capacitación, los recursos que se destinaron para ese fortalecimiento, ha aumentado la eficiencia policial. Hoy tenemos más del doble de presos que hace una década. La percepción de la gente incluso sobre el accionar policial ha mejorado con respecto a lo que era antes. También está claro que los temas de la inseguridad y la violencia ciudadana son una preocupación mayor de los uruguayos, que compartimos. Las modalidades de delito han cambiado, la situación que da de alguna manera base para el delito en muchos sectores también ha cambiado. Yo con franqueza digo que no siempre nosotros tuvimos el equilibrio que hay que tener entre poner el foco en las causas sociales del delito, que obviamente hay que atacarlas, que pasan por la educación, por la contención social, pero que eso tiene en todo caso resultados con el tiempo, con la necesaria represión del delito. ¿Sí? A veces, a la izquierda a veces nos cuesta hablar de represión porque lo asociamos a la represión política o a la represión de las personas. Y acá nosotros no queremos reprimir a las personas, queremos reprimir el delito. Y yo creo que, por ejemplo, el accionar del Ministerio del Interior en estas últimas semanas va en la dirección correcta. Recompone mejor ese equilibrio entre atacar las causas sociales del delito, pero también reprimir el delito, sobre todo con las nuevas modalidades. Está claro también que es imprescindible fortalecer la coordinación de todas las áreas vinculadas a la ley y el orden, las fiscalías con la policía, el Poder Judicial. La emergencia del nuevo Código Penal de alguna manera dejó al desnudo algunas descoordinaciones y creo que de a poco las partes se van sentando alrededor de una mesa. Creo que ha mejorado la relación entre el Ministerio del Interior y las fiscalías. También el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo. Es un tema complejo, nadie tiene la sellada. Nadie tiene la sellada. Creo que el mérito también del gobierno ha sido explorar opciones. Algunas han funcionado, otras no. Pero reitero, nadie tiene la bola de cristal de cómo se solucionan mágicamente estas cosas. La preocupación sí está en que el contexto social en muchos sectores lamentablemente genera incentivos para un delito vinculado al narcotráfico y todo lo que eso después genera en materia de violencia, y esa tiene que ser una preocupación a atender con muchísima prioridad. Mario Vergara, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mario. Ha sido un gusto. Gracias. Nosotros tenemos que actualizar hasta ahora.